Normalización de una base de datos, presentado por Maoli Álvarez y Leonardo Angarita. El proceso de normalización de base de datos consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional. Las bases de datos relacionales se normalizan para evitar la redundancia de los datos, evitar problemas de actualización de los datos en las tablas, proteger la integridad de los datos. En el modelo relacional es frecuente llamar tabla a una relación, aunque para que una tabla sea considerada como una relación, tiene que cumplir con algunas restricciones. Cada tabla debe tener su nombre único, no puede haber dos filas iguales, no se repiten los duplicados. Pueden haber dos filas iguales, no se permiten los duplicados, todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. Terminología relacional equivalente. Una relación pues es la tabla o el archivo que generamos. Los registros son las filas o también el atributo es la columna o el campo. La clave son las llaves o códigos que identifican a cada tabla. La clave candidata son una superclave mínima. La clave primaria es la clave identidad elegida. La clave ajena es la que me conecta con las otras tablas. La clave alternativa son claves que dejamos pues como segunda opción. Dependencia multivaluada o dependencia multivalor. RDBMS del inglés Relational Database Manager System, que significa sistema gestor de base de datos relacionales. Los términos relación, tupla y atributos derivan del álgebra y el cálculo relacional que constituyen la fuente teórica del modelo de base de datos relacional. Todo atributo en una tabla tiene un dominio el cual representa el conjunto de valores que el mismo puede tomar. Una instancia de una tabla puede verse entonces como un subconjunto del producto cartesiano entre los dominios de los atributos. Sin embargo, suele haber alguna diferencia entre la analogía matemática, ya que algunos DBMS permiten filas duplicadas, entre otras cosas. Finalmente, una tupla puede razonarse matemáticamente como un elemento del producto cartesiano entre los dominios. Funcional transitiva se dan X, Y, Z tres atributos o grupos de atributos de la misma entidad. Si Y depende funcionalmente de X y Z de Y, pero X no depende funcionalmente de Y, se dice entonces que Z depende transitivamente de X. Simbólicamente sería como lo vemos acá. Tenemos también el ejemplo de fecha de nacimiento, de la cual podemos saber la edad, o de la edad podemos conducir a la fecha de nacimiento, como vemos en el gráfico. Las claves. Una clave primaria, o también la conocemos como llave primaria, es aquella columna o conjunto de columnas que identifica únicamente a una fila. La llave primaria es un identificador que va a ser siempre único para cada fila. Se acostumbra a poner la clave primaria como la primera columna de la tabla, pero es más una conveniencia que una obligación. Muchas veces la clave primaria es numérica autoincrementada, es decir, genera mediante una secuencia numérica incrementada automáticamente cada vez que se inserta una fila. En una tabla puede que tengamos más de una columna, que puede ser clave primaria por sí misma. En ese caso se puede escoger una para hacer la clave primaria y las demás podrían ser claves candidatas. Llaves. Una llave ajena, foreign key o llave foránea, es aquella columna que existiendo como dependiente en una tabla es a su vez clave primaria en otra tabla. Una llave alternativa es aquella clave candidata que no ha sido seleccionada como clave primaria, pero que también puede identificar de forma única a una fila dentro de una tabla. Ejemplo, si en una tabla cliente definimos el número de documento y de cliente como clave primaria, el número de seguro social de este cliente podría ser una clave alternativa. La visualización de todas las posibles llaves candidatas en una tabla ayuda a su optimización. Por ejemplo, en una tabla persona podemos identificar como clave su DNI o el conjunto de su nombre, apellidos, fecha de nacimiento y dirección. Podemos usar cualquiera de las dos opciones o incluso todas a la vez como clave primaria, pero es mejor en la mayoría de sistemas la elección del menor número de columnas como clave primaria. Las formas normales. Estas son aplicadas a las tablas de una base de datos. Decir que una base de datos está en forma normal n, es decir, que todas sus tablas están en la forma normal n. En general, las primeras tres formas normales son suficientes para cubrir la necesidad de la mayoría de las bases de datos.
El creador de estas tres primeras formas normales o reglas fue Edgar Codd. Este es un diagrama de inclusión de todas las formas normales. Existen 5. Primera forma normal. Una tabla está en primera forma normal si todos los atributos son atómicos. Un atributo es atómico si los elementos del dominio son indivisibles mínimos. La tabla contiene una llave primaria única. La llave primaria no contiene atributos nulos. No debe existir variación en el número de columnas. Los campos no llave deben identificarse por la llave. Esto lo conocemos como dependencia funcional. Debe existir una independencia del orden tanto de las filas como de las columnas, es decir, si los datos cambian de orden no deben cambiar sus significados. Una tabla no puede tener múltiples valores en cada columna. Los datos son atómicos si a cada valor del X le pertenece un valor de Y y viceversa. Segunda forma normal, dependencia funcional. Una relación entre la segunda forma normal y la primera forma normal, y si los atributos no forman parte de ninguna clave, depende de la dependencia principal. Todos los atributos que no son claves principales deben depender únicamente de la clave principal. En otras palabras, podríamos decir que la segunda forma normal está basada en el concepto de dependencia completamente funcional. Una dependencia funcional es completamente funcional si al eliminar los atributos a de x significa que la dependencia no se mantendrá. Esto quiere decir, una dependencia funcional es una dependencia parcial y hay algunos atributos que pueden ser eliminados de x y la dependencia podría mantenerse. La segunda forma normal es cuando la identificación del empleado y el DN de un proyecto. Sabemos cuántas horas de trabajo por semana trabaja un empleado en dicho proyecto. Sin embargo, el DN y la identificación de proyecto o nombre de empleado es parcialmente dependiente, dado que el DN nombre empleado mantiene la dependencia. Tercera forma normal. La tabla se encuentra en tercera forma normal si es segunda forma normal y si no existe ninguna dependencia funcional transitiva entre los atributos que no son clave. Por ejemplo, de este concepto sería que una dependencia funcional X fuera menor que Y en un esquema de relación. Es una dependencia transitiva si hay un conjunto de atributos Z que no es un subconjunto de alguna clave de relación, se mantiene X menor que Z y Z menor que Y. Tercera forma normal. Formalmente es un esquema de relación entre la tercera forma normal si para toda dependencia funcional se cumple al menos una de las siguientes condiciones. X es una superllave o clave, A es un atributo primo de relación. Esto quiere decir si un miembro de alguna clave es R. Además, el esquema debe cumplir necesariamente con las condiciones de la segunda forma normal. Vamos a hablar de las reglas de Codd. La primera regla, regla de la información. Toda la información en un RDBMS está explícitamente representada en una sola manera de valores de la tabla. Cualquier cosa que no exista en la tabla no existe del todo. Toda la información, incluyendo nombres de tablas, nombres de vista, nombres de columnas y los datos de la columna deben estar almacenadas en tablas dentro de las bases de datos. Las tablas que contienen tal información constituyen el diccionario de datos. Esto significa que todo tiene que estar almacenado en las tablas. Toda la información en una base de datos relacional se representa explícitamente en el nivel lógico exactamente de una manera, como valores en tablas. Por lo tanto, los metadatos, diccionarios, catálogos se representan exactamente igual que los datos de usuario. La segunda regla es el acceso garantizado. Cada ítem de datos debe ser lógicamente accesible al ejecutar una búsqueda que combine el nombre de la tabla, su clave primaria y el nombre de la columna. Esto significa que cada nombre de la tabla, dado el valor de la clave primaria y dado el nombre de la columna requerida, deberá encontrarse uno y solamente un valor. Por esta razón, la definición de clave primaria para todas las tablas es prácticamente obligatoria. Tercera regla, tratamiento sistemático de los valores nulos.
La información inaplicable o faltante puede ser representada a través de valores nulos. Un sistema de gestor de base de datos relacionales debe ser capaz de soportar el uso de valores nulos en el lugar de las columnas cuyos valores sean desconocidos. Regla número 4. La regla de la descripción de la base de datos. La descripción de la base de datos es almacenada de la misma manera que los datos ordinarios, esto es, en tablas y en columnas, y debe ser accesible a los usuarios autorizados. La información de tablas, vistas, permisos de acceso de usuario autorizado, etc., debe ser almacenada exactamente de la misma manera en tablas. Estas tablas deben ser accesibles igual que todas las tablas a través de sentencias de SQL o similar. La regla número 5, la regla del sublenguaje integral. Debe haber al menos un lenguaje que sea integral para soportar la definición de datos, manipulación de datos, definición de vista, restricción de integridad y de control autorizado y transacciones. Esto significa que debe haber por lo menos un lenguaje con una sintaxis bien definida que puede ser usado para administrar completamente la base de datos. Regla número 6. La regla de la actualización de vista. Todas las vistas que son teóricamente actualizables deben ser actualizables por el mismo sistema. La mayoría de RDBMS permite actualizar vistas simples para deshabilitar los intentos de actualizar las vistas complejas. La regla número 7. La regla de insertar y actualizar. La capacidad de manejar una base de datos con operandos simples aplica no solo para la recuperación o consulta de datos, sino también para la inserción, actualización y borrar de datos. Esto significa que las cláusulas para leer, escribir, eliminar y agregar registros deben estar disponibles u operables, independientemente del tipo de relación y restricción que haya entre las tablas o no. La independencia física. El acceso de usuario a la base de datos a través de terminales o programas de aplicación debe permanecerse consistente lógicamente cuando quiera que haya cambios en los datos almacenados o sean cambiados los métodos de acceso a los datos. El comportamiento de los programas de aplicación y de actividades de usuarios vía terminales deberían ser predecibles basados en la definición lógica de la base de datos, y este comportamiento debería permanecer inalterado independientemente de los cambios de la definición física de esta. La regla número 9, la regla de independencia lógica. Los programas de aplicación y las actividades de acceso por terminal deben permanecer lógicamente inalterados cuando quiera que se hagan cambios según los permisos asignados en las tablas de la base de datos. La regla número 10. Regla de la independencia de la integridad. Todas las restricciones de integridad deben ser definibles en los datos y almacenables en los catálogos, no en el programa de aplicación. Las reglas de integridad. Ningún complemento de una clave primaria puede tener valores en blanco o nulos. Cada valor de clave foránea debe existir un valor de clave primaria concordante. La combinación de estas reglas asegura que haya integridad referencial.